set de noticias contándote que una de las paredes del colegio Nuestra Señora de la Asunción se vino abajo debido al pésimo estado en que se encuentra la estructura. Los niños y niñas que dan clases a metros del lugar corren grave peligro. El colegio Nuestra Señora de la Asunción aquí en la capital se encuentra en una situación tan precaria que más que una institución educativa parece una casa del terror. Acompáñenme y veamos cómo se encuentra actualmente este lugar. Este viernes una de las paredes del aula del colegio se vino abajo. No es de extrañarse, ya que el edificio cuenta con más de 80 años y muy pocas reparaciones. Toda esta galería en la cual estuvimos ya recorriendo no está habilitado, no se dan clases. Cuando esto ocurrió fue el día de ayer, cuando llegamos nos encontramos con esta situación, no había gente acá, no hubo daños así físicos. Si bien nadie se encontraba en el lugar al momento del derrumbe, en los pasillos se puede apreciar que no falta mucho tiempo para que toda la estructura corra la misma suerte. Detrás de esta pared que ya está clausurada se encuentra el aula cuyo piso se derrumbó y nada más abajo se encuentra también la zona donde habitaban el hogar de niños. En esta parte ellos realizaban sus actividades, pero posteriormente, luego del accidente, o del primer derrumbe, mejor dicho, ocurrido en el 2012, ellos debieron mudarse a unas aulas que se encuentran a nada más unos metros. Aquí vemos, por ejemplo, preescolar y también jardín. Esto está apenas a unos metros de donde ocurrió el derrumbe, lo cual pone en peligro a estos pequeños. Desde hace varios años que solicitan fondos para arreglar el colegio. Esperan que luego de esta situación, finalmente el ministerio libere los fondos. Hemos realizado las gestiones pertinentes, son 3 años y aún no tenemos una respuesta así positiva, una respuesta bien definida. Tenemos la esperanza de que nos construyan las aulas que fueron deshabitadas, ¿verdad? Que están ahora no estamos utilizando. El colegio Nuestra Señora de la Asunción, junto con el hogar de niños, recibe semanalmente a aproximadamente 700 personas.